Un saludo para los estudiantes de la Escuela de Administración del curso de Administración General 1. Hoy vamos a tratar el tema de trabajo en equipo. Cuando pensamos en equipos, muchas veces trabajamos o pensamos directamente en aquellas personas que trabajan en conjunto con otras para alcanzar sus objetivos. Pero hay diferencias entre un grupo y un equipo. La investigación o el tema que se ha desarrollado a través de los equipos y de los grupos tiende a variar directamente con lo que son los objetivos de ellos. Si algunos son objetivos particulares u otros son objetivos organizacionales. El trabajo en equipo tiene que ver con la forma en que las personas alcanzan sus objetivos trabajando junto con otras en ese proceso de consecución de metas, pero poniendo sus esfuerzos individuales para los resultados de la colectividad. Un grupo son dos o más personas que trabajan con metas comunes y en una relación estable, pero muchas veces independiente o interdependiente. El equipo tiende a tener una unidad un poco mayor, que tiene que ver con la especificidad de sus objetivos. Es decir, los objetivos de un equipo tienen que ver directamente con un objetivo común, mientras que los de los grupos tienen que ver directamente con objetivos que quizás tienden a ser un poco más de carácter individual. Dentro de las empresas vamos a encontrar, por ejemplo, grupos formales e informales. Los formales normalmente son los establecidos por la misma organización para algún tipo de proyecto y demás, o bien los informales que tienen directamente relacionados o están directamente relacionados con las características, con los gustos, las afinidades de las personas que conforman la organización. Es decir, un grupo informal tiene que ver directamente más allá de las relaciones laborales, con relaciones de carácter personal. Los gustos por un equipo de fútbol, por un partido político, por una religión específica, por gustos por comidas, por deportes, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver directamente con un grupo informal. Mientras que un equipo o un grupo de trabajo tiene que ver directamente con características que están enfocadas de acuerdo a un objetivo. Cuando hablamos de grupo de trabajo o de equipo hay una diferenciación importante, tiene que ver directamente con las metas de cada uno de ellos. Por ejemplo, un grupo puede trabajar en conjunto, pero sus objetivos son diferentes al del equipo. Muchas veces vamos a encontrar equipos que se comportan como grupos o grupos que se comportan como equipos. Uno lo que busca dentro de la organización es conformar equipos, que son grupos de personas, en torno directamente a un objetivo organizacional. El grupo como tal tiene características más específicas con su objetivo particular, ¿verdad? Y a veces no necesariamente actúan como una unidad. En el equipo sí. Vamos al ejemplo de los equipos de fútbol. Vamos a encontrar, por ejemplo, a equipos de fútbol que no son equipos, que son grupos. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden ver en algún momento donde un jugador toma su balón y llega hasta el marco contrario y teniendo tres jugadores de su mismo equipo, no la pasa y remata marco y no mete el gol. Los demás compañeros de equipo le reclaman que no pasó el balón, pero él actuó de manera independiente, individual, sin pensar en los objetivos de su equipo. Eso ocurre muchas veces en las organizaciones. Muchas veces en las organizaciones vamos a encontrar equipos que no funcionan como equipos. ¿Por qué? Porque sus miembros, los miembros que conforman ese equipo, tienen mayor valor para esa persona, sus digámoslo así, objetivos, metas personales, individuales, que los de la colectividad. Y eso es lo que tiene que buscar un buen administrador o administradora. Lograr que las personas que conforman el equipo tengan claro que primero es el interés grupal del equipo, de la organización en la consecución de sus metas y posterior, fuera de ellos están los objetivos ya individuales. Deben privar siempre los objetivos organizacionales. Eso es básicamente la diferencia entre un equipo y un grupo. Muchas veces vamos a entender que los grupos también pueden actuar como equipos, aunque no lo sean, pero normalmente los equipos lo que buscamos es la claridad, la confianza mutua, que las personas confíen una en otra sabiendo que pueden tener los mejores resultados. Cuando tenemos un equipo de fútbol, por ejemplo, en donde cada uno de ellos sabe su función y sabe que el gol lo puede meter cualquiera porque tienen claridad que el resultado final es que gane su equipo,
por supuesto estamos obteniendo una opción de trabajar como equipo y no como grupo, y eso es lo que tienen que buscar las empresas, que las personas vean esos objetivos como propios de la organización. A nivel propiamente de los equipos, vamos a entender que uno de los elementos claves tiene que ver directamente con la aceptación mutua. En la formación de equipos, por ejemplo, lo que tenemos que entender es que los demás miembros tienen que aceptar las características de los otros miembros, sean diferentes a nivel de color, de cultura, de género, de conocimientos y demás. La aceptación mutua es vital para que se dé una formación adecuada en los equipos. Lo segundo es el proceso de toma de decisiones. En el proceso de toma de decisiones tiene que tener claro que siempre puede ser o participativo, o muchas veces va a recaer sobre una persona específica, tal vez el de más experiencia, pero escuchando a las demás personas. Eso es otra forma de entender la formación de los equipos. Por supuesto, también tenemos que tener el concepto de motivación. Un equipo motivado es un equipo mucho más efectivo. Y por supuesto también vamos a tener el control, que tiene que ver directamente con los resultados. Es decir, un equipo como tal se va a conformar por la aceptación de las demás personas que conforman ese equipo. Lo segundo, que sean gente motivada, que sepa tomar decisiones y que acepte las decisiones que muchas veces son decisiones del grupo. Quizás no las comparto yo, pero al final y al cabo es la decisión del equipo o del grupo. Pero adicionalmente también tiene que tener un esquema de control que me permita a mí medir los resultados de ese grupo. Es decir, si yo le tracé 3, 4, 5 metas, medir el alcance de esas 3, 4, 5 metas en función de los resultados que espero. Cuando hablamos de grupos, tenemos que entender que cada uno de ellos y los equipos de trabajo, que cada uno de ellos tienen un esquema de madurez que tiene que ver directamente con su tiempo de formación y con características de cada uno de ellos. La madurez de un equipo muchas veces tiene que ver directamente con los resultados que va a obtener ese equipo. Por ejemplo, buscamos que tenga una adecuada estructura, que los papeles estén bien definidos, que el objetivo esté bien claro para todos sus miembros, que exista un liderazgo adecuado, que el estatus esté bien definido, es decir, que las personas que forman el equipo tengan cada uno de sus miembros un estatus definido dentro de la misma organización o dentro del mismo equipo, que las normas estén bien claras para saber exactamente cuáles son las reglas para las cuales voy a trabajar y sobre todo que esté adecuadamente cohesionado. Esa cohesión va a favorecer, por supuesto, la toma de decisiones, esa cohesión va a permitir la confianza de los miembros del grupo o del equipo, en este caso, y va a favorecer el liderazgo y, por supuesto, el alcance de los objetivos de la organización o, en este caso, del equipo de trabajo. ¿Qué tipo de equipo tenemos? Vamos a tener 3 tipos de equipos. En esta tipología vamos a encontrar el equipo para resolución de problemas. Es decir, se da un problema a la organización, conformamos un equipo. ¿Qué tiene que ver ese equipo? Básicamente van a ser especialistas en el problema específico de la organización. Por ejemplo, una disminución de ventas, entonces vamos a traer a la persona adecuada de mercadeo, vamos a traer a alguien de producción, vamos a traer una persona de investigación de mercados que nos van a permitir evaluar efectivamente cuáles son las condiciones que se están dando para que haya una baja de ventas. Ese es el trabajo del equipo, para resolución de un problema específico. Transfuncional tiene que ver directamente con diversas actividades de un proceso. Por ejemplo, un equipo transfuncional tendría que ver directamente con el desarrollo de un proyecto. Entonces vamos a tener gente de contabilidad, gente de mercadeo, gente de investigación, etcétera, dentro de la empresa, y ese grupo va a estar definido básicamente en la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, por ejemplo, si fuera infraestructura, y en donde cada una de esas personas van a tener funciones específicas de acuerdo a su campo, ¿verdad? Y por supuesto hay también dentro de esa tipología los equipos autodirigidos, que son aquellos equipos los cuales se les establecen metas, se les establecen objetivos y ellos establecen las formas de poder alcanzar sus objetivos, es decir, definen los procesos para poder alcanzar las metas que se les trazaron inicialmente. Eso es un equipo autodirigido. ¿Qué vamos a tener básicamente como meta? Es que nuestros grupos se conviertan en equipos de trabajo. Es decir, un entrenador de fútbol va a agarrar un grupo de jugadores o de jugadoras y va a tener también la necesidad de conformar ese grupo ya en un equipo. Gente que piensa individual y gente que piensa en conjunto. Entonces, cuando pasamos de grupo a equipo, lo que tenemos que tener es un compromiso a alto nivel. Todas las personas que están conformadas en el grupo, para que se conformen en un equipo, tienen que estar comprometidas al más alto nivel. Tienen que tener las metas muy claras.
Tiene que haber confianza en el líder, en el gerente, es decir, el empleado tiene que creer en lo que hace y en las decisiones que toma el gerente. Tiene que haber voluntad hacia la toma de riesgos, es decir, no temer al riesgo, porque al final y al cabo hay que tomar riesgos muchas veces para poder tomar decisiones y poder tomar las mejores líneas en el esquema de producción, en el proceso de ventas, en el manejo de personal. Muchas veces hay que tomar riesgos y eso es parte de lo que se tiene que manejar en un equipo para que sea realmente un equipo de trabajo. Se tiene que compartir información, yo no me puedo dejar la información para mí solo, se tiene que compartir con el resto de miembros del equipo. Y por supuesto, el equipo tiene que tener capacitación, tiene que tener recursos y tiene que tener tiempo para poder desarrollar sus actividades y para poder tener los recursos necesarios para que la efectividad del equipo sea la más alta. Y cuando hablamos de efectividad, efectivamente, valga la redundancia, vamos a tener que como que el gerente o la gerente va a tener que reclutar miembros adecuados del equipo de trabajo, va a tener que mantener estándares elevados para poder desarrollar sus actividades, va a tener que apoyar en la obtención del éxito y publicitar los triunfos del equipo, va a tener que favorecer el liderazgo de la organización, va a buscar establecer retos para que la gente se motive, va a establecer un esquema de recompensas y que facilite ese desempeño, sabiendo que hay una recompensa intrínseca, va a evitar que haya la holgazanería social o la pereza, es decir, que otros miembros se apoyen en los demás sin hacer el mínimo esfuerzo, y por supuesto manejar el conflicto grupal. Y es que el conflicto no necesariamente, cuando se habla de manejarlo, es negativo. Para que un equipo sea efectivo también tiene que administrar bien el conflicto, pero tenemos que entender que el conflicto dentro de un equipo no necesariamente es negativo. Es decir, un buen líder saca de ese equipo de una posición A o de una posición B lo positivo, ¿verdad? Para efectos de favorecer al equipo. Y muchas veces el callar cosas dentro del equipo no es lo más adecuado. Entonces muchas veces tenemos que lograr que las personas mejoren de cierta forma su desempeño desde el punto de vista de organización. ¿Cómo? Por supuesto que diciéndonos las cosas que nos gustan, que no nos gustan, para mejorar los resultados de la organización. ¿Qué tenemos que entender del conflicto? Que el conflicto no necesariamente es negativo y es necesario muchas veces que las personas se digan las cosas, qué nos gusta, qué no nos gusta, las formas, los procesos, para que de esa forma haya un enriquecimiento de esa relación. Porque del conflicto de un equipo, un grupo, vamos a tener dos posiciones. Por ejemplo, se puede solucionar y resolver y no aparece más, o se refuerzan las relaciones y se mejora la productividad. Cualquiera de las dos, sea que no aparezca más el proceso o el reforzamiento produce más productividad, el conflicto va a ser positivo. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar que el líder básicamente sea una persona que potencie el conflicto para buscar mejores resultados de la efectividad del equipo. Entonces el trabajo en equipo básicamente lo que busca es el crecimiento de la organización en función de los objetivos trazados para cada uno de esos equipos. Para finalizar, decía Michael Jordan que el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan competencias. Es decir, no necesariamente tenemos que entender que la meta es la batalla, la meta es la guerra. Lo que queremos es ganar batallas para que con la suma de batallas ganemos esa guerra, y la guerra básicamente es la guerra comercial, los negocios, que la organización crezca, que el personal crezca dentro de la organización y sobre todo que se tengan los mejores resultados. Entonces el trabajo en equipo lo que busca es eso, la consecución de los mejores resultados de la organización. Muchas gracias.